Buenas noches, profesor. Lo que veremos a continuación son las definiciones generales y en primer lugar tenemos lo que es el vector renglón de n componentes. Nos dice que se define como un conjunto ordenado de n números escritos de la siguiente manera, como propiamente lo dice, un renglón. En segundo lugar tenemos lo que es el vector columna de n componentes, en el que es un conjunto ordenado de n números escritos de la siguiente manera. Como propiamente lo dice, es una columna con conjunto de números, pero de esta manera, lo contrario al renglón. Ahora tenemos lo que son las componentes de un vector, en el que nos dice los ejemplos anteriores que x1 se denomina como la primera componente del vector y x2 como la segunda componente, x3 como la tercera componente, así hasta xn. En términos generales, xk se denomina como la 50ª componente del vector. Ahora seguimos con lo que es el símbolo Rn. Y este símbolo se va a utilizar para denotar el conjunto de todos los vectores de dimensión n. En este caso, donde cada AI es un número real, como lo habíamos visto, un vector columna. En el caso del símbolo Cn, de manera similar se usa este símbolo para denotar el conjunto de todos los vectores de dimensión n, donde cada CI es un número complejo. Ahora vamos con lo que es una matriz. Una matriz de m por n es un renglón rectangular de n números, dispuestos en m renglones y n columnas, como lo podemos ver en este ejemplo. En la primera fila que tenemos, primer renglón, tenemos A11, A12, luego tenemos A1F y finalmente A1N. Esto va a pasar en los siguientes casos con A12, A21 y así sucesivamente. Ahora vamos con lo que son los renglones y columnas de una matriz. El símbolo m por n se lee como m por n propiamente dicho, a menos que se establezca lo contrario, donde siempre se supondrá que los números en una matriz o vector van a ser reales. El vector renglón AI1, AI2, así sucesivamente hasta AI1, se llama renglón I y el vector columna se llama columna J. Ahora vamos con lo que es los componentes de una matriz. Los componentes o elementos IJ de A denotan por A y J, que es el número que aparece en el renglón, I y la columna J del vector o la matriz A. En ocasiones se escribirá la matriz A como A es igual, entre paréntesis, A y J. Por lo general, las matrices se van a denotar con letras mayúsculas. Si A es una matriz m por n, con m es igual a n, entonces A se llama una matriz cuadrada, es decir, que tenga el mismo número de renglones y el mismo número de columnas para que cumpla con esta función de una matriz cuadrada, ya sea de 2×2, de 3×3, de 4×4 y así sucesivamente. Vamos con lo que es la notación con paréntesis y paréntesis cuadrados. En algunos libros las matrices las representan dentro de paréntesis cuadrados en lugar de paréntesis redondos. ¿Cómo? Pues lo podemos tomar en cuenta aquí. A es igual a 1, 3, 4,2. Muchos libros lo manejan así, pero sin en cambio este autor de Grossman
lo va a estar manejando con paréntesis redondos. Y así es como vamos a estar trabajando los ejercicios. Ahora vamos con la localización de los componentes. Para la siguiente matriz que puse como ejemplo, vamos a encontrar las componentes. En sí es necesario saber dónde se posiciona A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 y A33. ¿Por qué? Porque por medio de eso vamos a encontrar lo que es la localización de los componentes. En este caso nos piden a A12. ¿Y ahora cómo vamos a identificar a A12? Pues muy fácil. A12 va a ser el primer número que se encuentra en el primer renglón y en la segunda columna, que en este caso lo podemos señalar como 6. Recordemos por numeración, por 1 va a ser A11 y 6 va a ser A12. Entonces, si podemos memorizarnos cómo va el orden, pues no va a ser necesario hacer esto. Pero pues para demostrarlo, es conveniente utilizar esta forma. Siguiente, el componente A31. Pues ya habíamos dicho que si este es A11, este es A21, entonces este es A31, que lo podemos marcar como A31 es igual a 7. En este caso vamos con el componente A22, que ya habíamos dicho igual, si este es A11, este es A21. Después de A21 viene lo que es A22. En este caso que A22 es igual a 3. Así vamos a localizar un componente dentro de una matriz. Ahora vamos con lo que es suma de matrices. Sea A es igual a paréntesis A y J y B es igual a B y J, dos matrices de M por N, entonces la suma de A y B es la matriz M por N, que podríamos decirlo que A más B está dada por el primer componente, que es A11, por consiguiente vamos a tener a B11. Si nos vamos al siguiente renglón, va a ser A21 más B21, que es lo que tenemos aquí. Así sucesivamente para la suma. Ahora, algo importante que tenemos que tener en cuenta para la suma de matrices es que se define únicamente cuando las matrices son del mismo tamaño, es decir, que sean de 3×2, de 2×3, que sean cuadradas, que sean de 2×2, de 3×3. Esa es la única condición que nos pide para poder hacer la suma de matrices. Si no se cumple con esta condición, pues no se puede hacer suma de matrices, perdón. Aquí tenemos un ejemplo muy breve, muy rápido, en el que nos da la suma de matrices. Tiene el mismo número de renglones, tiene 3 renglones y 4 columnas. Entonces, si vemos eso desde un principio, que ambas matrices tienen la misma cantidad de M y la misma cantidad de N, ahora sí vamos a proseguir a hacer la suma. Si en caso de que sea lo contrario, pues no se puede sumar. Vamos ahora con la multiplicación de una matriz por un escalar. Si A es igual a A y J en una matriz de M por N, y si alfa es un escalar, entonces la matriz M por N va a estar dada como el alfa de A, y lo podemos ver de una manera más simple aquí. Es como la matriz que estábamos manejando anteriormente, nada más que ahorita le vamos a agregar lo que es alfa. O sea, no cambia mucho en realidad. Esto es si alfa A es igual a alfa A y J en la matriz obtenida al multiplicarla cada componente de A por alfa. Si alfa
A es igual a B, esto va a ser igual a B y J. Para una mejor interpretación tenemos lo que es la multiplicación escalar de matrices. Nos dice que sea A una matriz de 3 renglones por 4 columnas, entonces el escalar aquí va a ser 2. Entonces si hacemos la multiplicación 2 por 1, pues son 2. 2 por menos 3 nos da menos 6. Y así sucesivamente. En este caso, pues de lo que va a depender es del escalar. En este caso igual tenemos a menos 1/3 de A, que se va a multiplicar por la matriz A sola. Ahora vamos con la suma de múltiplos escalares de dos matrices. En este caso tenemos que A es igual a 4, 6, 1, 3 y B es igual a menos 2, 4, menos 3 y 0. Bueno, entonces nos dice que a partir de estas matrices vamos a calcular 2A menos 3B. Recordemos que 2 y menos 3 van a ser las escalares por las que vamos a multiplicar nuestras matrices. Entonces ya realizado eso, nos dice que 2A menos 3B es igual a 14, 0, 11, 6. Con todo esto tenemos lo que es un teorema. Ya nos dicen que sea A, B y C, 3 matrices de M por N, y sean alfa y B, 2 escalares. Entonces nos dice el primer punto que A más 0 siempre va a ser igual a A. 0 por A va a ser igual a 0. A más B es igual a B más A. A este punto 3 se le llama la ley conmutativa para la suma de matrices. En el punto 4 tenemos que A más B, entre paréntesis, más C va a ser igual a A más, paréntesis, B más C. Esto hace referencia a la ley asociativa para la suma de matrices. En el punto 5 nos dice que alfa por A más B va a ser igual a alfa A más alfa B, que en este caso es la ley distributiva. En el punto 6 tenemos que el escalar 1 por A va a ser siempre A. Y finalmente, alfa más beta va a ser igual a alfa de A más beta de A.